Se agrava la crisis carcelaria en Colombia. Una emergencia se presenta en las unidades de reacción inmediata. Y aumenta la crisis carcelaria en Colombia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario denunció que hay... Pese a la disminución paulatina del hacinamiento que se viene dando en las cárceles colombianas, como resultado de la entrada en vigencia a finales de enero pasado de la reforma al Código Penitenciario, las difíciles condiciones para los derechos de los reclusos aún persisten. Mediante sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en las penitenciarías y cárceles del país y ordenó que en el término de 4 años se adelantaran las construcciones y adecuaciones necesarias para garantizar condiciones de reclusión dignas, ya que para 1998 el número de reclusos hacinados ascendía a 30.000. Con base en esta sentencia, entre 1998 y 2002, la capacidad de los establecimientos carcelarios aumentó en 11.600 cupos, lo cual contribuyó a la reducción del hacinamiento. Sin embargo, a partir del 2003, el crecimiento de este fenómeno que atenta contra los derechos humanos de los reclusos ha sido sostenido y marcado, llegando a su máximo histórico el año pasado, cuando el hacinamiento alcanzó el 60%. Si bien con la entrada en vigencia del nuevo Código Penitenciario, las cifras muestran una reducción general del 8,6% a la fecha, con una población de 117.000 internos, la situación sigue siendo crítica, particularmente para los indicados, toda vez que se observa un incremento promedio del 7,5%. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, desde que asumió el mandato en septiembre de 2012, inició una cruzada para ponerle freno a la problemática a la que se enfrentan a diario los presos en las 138 cárceles del país, de las cuales ha visitado 44. Una de las cárceles en las que hizo presencia fue en la de Ternera, en Cartagena. Allí, la Defensoría del Pueblo evidenció que la comida que le estaban suministrando a los reclusos no era la mejor, situación que motivó a la institución a solicitar la intervención de la Contraloría General para que revisara el contrato de alimentación y tomara las medidas pertinentes, como en efecto ocurrió. Otra de las cárceles que está en jaque es la de Riohacha, la más hacinada del país. Tiene una capacidad para 100 internos y a la fecha supera los 560, lo que representa un hacinamiento del 468%. Y ni qué decir de la cárcel Anayansi de Quibdó, donde a propósito de sus 2 años de gestión como defensor del pueblo y el traslado de su despacho al departamento del Chocó, Jorge Armando Otálora Gómez acudió para constatar las precarias condiciones de convivencia en ese centro de reclusión, donde el hacinamiento alcanza el 156% y donde situaciones como la exposición de instalaciones eléctricas y otra serie de fallas en la infraestructura constituyen un progresivo factor de amenazas para la integridad de los mismos internos. La situación para los reclusos es tan difícil que muchos optan por quitarse la vida. Según cifras del IMPEC, mientras entre 2008 y 2010 se registraron 34 casos, para el periodo entre 2011 y 2013 la cifra llegó a 68 suicidios, una clara radiografía de la fuerte presión que soportan los internos. Yo no sé lo que pasa en estos patios. A la gente metiéndolo en una celda, somos así. En lo que va de 2014, 27 reclusos han muerto víctimas de incendios ocasionados al interior de los establecimientos, de los cuales 7 permanecían en unidades de tratamiento especial UTE, situación que preocupa a la Defensoría del Pueblo, toda vez que según datos del IMPEC a junio pasado, el número de internos con problemas mentales en el país era de 2.060. Para enfrentar la crítica situación y con la entrada en vigencia de la reforma al Código Penitenciario, la Defensoría dispuso de 165 defensores públicos adicionales para que atiendan los requerimientos de la población reclusa. Vale la pena indicar que en febrero de este año eran 6 las cárceles cerradas por el hacinamiento, pero también por las condiciones infrahumanas de salubridad. La crisis se trasladó a las unidades de reacción inmediata URI y a los palacios de justicia de las principales ciudades, pues son sitios de paso para los detenidos, y los indicados pasan hasta 3 meses sin que se defina su situación, pues no hay cupo en las prisiones. Es de tal magnitud la situación agravada por la operación Reglamento de la Guardia, que los procesados han tenido que ser trasladados a las calles, donde de manera improvisada se han acondicionado carpas y en el peor de los casos árboles como sitio de detención. Las medidas para enfrentar la crisis siguen siendo pañitos de agua tibia. Preocupa, por ejemplo, que el gobierno haya comprometido 90.000 millones de pesos para crear 1.500 cupos adicionales, cuando el número de reclusos hacinados supera los 40.000, una situación mucho más grave que la registrada en 1998, cuando la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional con un hacinamiento de 30.000 reclusos. Ante este panorama, agravado por la falta de agua, la precaria alimentación, el número insuficiente de guardianes, los focos de violencia y las demandas
demandas contra la nación por errores en la administración de justicia que ascienden a 22,9 billones de pesos, el defensor del pueblo ha manifestado en varias ocasiones y desde distintos escenarios la necesidad de tomar medidas de fondo como la emergencia social y, más recientemente, un ajuste al sistema penal acusatorio y a la legislación penitenciaria. Si no hay voluntad política del gobierno nacional, si no hay voluntad política desde el punto de vista presupuestal y fundamentalmente el Congreso, ahora cuando se plantea una reforma al sistema penal acusatorio, no le da el trámite correspondiente, seguiremos con este problema. Y aunque la Defensoría del Pueblo ha hecho todo lo que ha estado a su alcance ante el gobierno, los tribunales, el Congreso y los diferentes organismos del Estado, la solución definitiva todavía no aparece. Por ello, la entidad no bajará la guardia en su cruzada por la defensa de los derechos de la población reclusa.